¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a dar introducción a este nuevo tema que es acerca de las formas de la ecuación de la línea recta, en donde vamos a tener seis en total. Seis formas distintas de expresar en la ecuación y que van a representar el mismo objeto, es decir, la misma línea recta. Cada una de ellas tiene asociada o asociado un nombre dependiendo de los elementos o datos que contempla su ecuación. Y como podrán darse cuenta, es un tema extenso porque abarca desde la página 72 hasta la página 87. Entonces, para cada una de ellas vamos a estudiar y analizar el esquema de su ecuación, que por aquí ya estarán viendo tres de ellas, y analizar en qué situaciones pues, nos conviene utilizar una u otra de las formas. Esto, a pesar de que esté escrito de forma distinta, va a venir a representar la misma línea, es decir, misma pendiente, mismo valor de inclinación, mismo ángulo. Solamente estaríamos escribiendo de forma diferente su ecuación. Si lo comparamos con los sinónimos, pues vendría a ser exactamente lo mismo. Es decir, un objeto que podría ser un coche, pues nosotros lo pudiéramos expresar como auto, automóvil, vehículo, y seguiría siendo el mismo objeto. Aquí también. Si tú tienes una línea recta ya definida, pues esa línea recta tú la puedes expresar mediante el esquema pendiente ordenada en el origen, o con el esquema punto pendiente, o con la estructura de dos puntos. Claro que dependiendo de la situación en concreto que tú estés analizando, pues quizás te va a convenir más la forma uno o la forma 2 o la forma 3. Eso ya va a depender de la situación en específico. Los mismos nombres te suelen sugerir o te suelen indicar en qué momento o en qué situación a ti te convendría hacer uso de la fórmula o de ese esquema. Como es en el caso de la primera de ellas, que dice pendiente ordenada en el origen, pues este esquema de y igual a mx más b, a ti te va a convenir utilizarlo cuando tú conozcas el valor de la pendiente y también cuando conozcas la intersección en el eje de las y, porque eso es lo que se le llama ordenada en el origen. Cuando tú sabes en dónde está cortando el eje de las y, es decir, el punto, pues entonces a ti te conviene eso, porque la ordenada en el origen viene siendo el valor de la b. Luego, punto pendiente, pues este esquema, esta forma, tú la vas a utilizar cuando conozcas un punto y una pendiente. Más claro no se puede ser, como en el caso de la tercera de las formas. Si tú solamente conoces dos puntos por los cuales está pasando esa línea recta, entonces lo más conveniente para ti es utilizar este esquema o esta forma, en donde, como podrán darse cuenta, por ahí ya está sustituida incluso lo que es la pendiente, y de hecho es lo único que tiene de diferencia con la anterior forma, porque si comparamos, nada más tenemos de distinto que acá está expresado con la letra M y acá está expresado con la fórmula con la que tú obtienes la M, que sabemos que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, porque ya la han estado utilizando pues muchas veces en los anteriores temas, y aquí se va a seguir presentando esa pendiente. Nada más que en algunas ocasiones se te va a dar el valor ya directo, o en otras tú lo vas a tener que calcular para poder pues proceder con la solución o encontrar el valor que se te esté solicitando. Bueno, entonces estas serían las primeras tres. De cada una de ellas vamos a ir explicando ejemplos, analizando pues ciertas situaciones que se pueden llegar a presentar, y luego ya les iré encargando de cada una de estas formas pues un problema. Por lo general les voy a dejar los más interesantes que vienen en el libro, que son los que abarcan las aplicaciones. La cuarta forma es la que se conoce como simétrica. Esta se suele utilizar cuando tú conoces intersecciones en el eje de las X e intersecciones en el eje de las Y, que vendría a representar el valor de A y el valor de B. El valor de B pues ya se explicó en el anterior, que es la ordenada en el origen, y esta pues vendría a ser la abscisa en el origen. Este va a ser su esquema, siempre va a estar igualado a 1,
Y cuando tú conozcas esas intersecciones, pues va a ser mucho más fácil el que tú expreses la ecuación de la línea recta con esta forma. La siguiente es la que se conoce como forma general. Esto se va a presentar en los siguientes lugares geométricos también. Esta es la ecuación general de la línea recta. AX más BY más C igual a 0. Y van a notar que conforme vayamos avanzando en los otros bloques, circunferencia tiene su forma general, parábola tiene su forma general y la elipse también tiene su forma general. Estas se suelen ya expresar con letras mayúsculas para lo que son los coeficientes y también siempre tienen la característica de que están igualadas a 0. Entonces, independientemente del lugar geométrico que se esté analizando o estudiando en su momento, siempre la forma o la ecuación general de los lugares geométricos tiene que estar igualada a 0. Y esta pues va a convenir en ciertas situaciones en donde directamente te expresen los coeficientes o te estén dando la ecuación igualada a 0 y tú simplemente observes o analices los valores de los coeficientes para obtener rápidamente lo que son las pendientes, para que si no tengas que hacer muchos despejes, porque esa sería la otra opción. Quisieras muchos despejes para poder determinar cuánto está valiendo la m, es decir, la inclinación. Con esta estructura, por ahí hay una formulita en donde pues directamente obtendrías el valor de la pendiente. Ok. La última es la forma que se le conoce como forma normal. Esta se suele aplicar más cuando estás analizando ángulos. Por eso se están utilizando lo que son el coseno y el seno. Esta letra griega pues es nueva para ustedes, no la conocían. Es la letra griega omega. Y esta se va a utilizar cuando tengamos que analizar algún ángulo. No confundir con lo que acabamos de ver de ángulo entre dos rectas. Sería otra situación más específica en donde tú ves en qué momento estás teniendo una recta normal que va a tener que cumplir con una condición de perpendicularidad con respecto al origen. Pero bueno, eso ya cuando lleguemos a esa forma se los explicaré más detalladamente con gráficas y lo podrán entender o asimilar de mejor manera. Esta tiene dos variantes, es la única que tiene dos variantes porque tienes la posibilidad de analizarlo con el lado de las funciones trigonométricas, que es la coseno y la seno, o por el lado de combinación de la forma general, que si se fijan es la parte de arriba, la que tenemos, junto con lo que vendría a ser el teorema de Pitágoras. Vas a llegar exactamente a lo mismo. De hecho, esta forma expresaría exactamente esta otra y todas en general también expresarían una misma línea recta. Nada más que, dependiendo de los datos que se te estén proporcionando o la forma en la que te soliciten la respuesta, porque a veces van a ser muy específicos en que te digan, dame el resultado en su forma general o expresa el resultado con su forma simétrica. Entonces ahí ya te están condicionando a que tú devuelvas o expreses la respuesta en base a esa estructura de esa forma. Va a haber ocasiones en las que sí va a haber flexibilidad y en donde tú vas a poder optar por la que tú consideres que es más sencilla o es más fácil de aplicar, teniendo en cuenta los datos que se te están proporcionando. Pero bueno, para eso hay que ver ejemplos y situaciones y así ustedes pueden contrastar, pues en esta situación me conviene más esta otra o me conviene esta, o a veces vas a tener que combinar varias formas de ellas. Vamos a empezar con el primero de los ejemplos que está en la página 73, en donde vamos a explicar el uso de la forma pendiente ordenada en el origen. Aquí nos dicen, encuentra la ecuación de la recta cuya pendiente es un medio, su intersección en Y está en la coordenada 0,1, traza la gráfica. Como los datos que nos están proporcionando es una pendiente y además es una ordenada en el origen porque el 0,1 es una intersección o es un punto que está sobre el eje de las Y, pues la más conveniente para esta situación es la forma número 1, que es la que se conoce como pendiente ordenada en el origen.
Una vez que ya tienes claro cuál de las formas es más conveniente, pues entonces podemos proceder con la solución en donde los datos pues van a ser el punto que nos están proporcionando, que es la ordenada en el origen, y de donde directamente vamos a poder encontrar el valor de la b. ¿Cuál es el valor de la b? Pues el 1. La pendiente nos la están dando desde un principio, que es un medio, y esto nada más tendríamos que sustituirlo en su esquema. Su esquema nos decía que era y igual a mx más b, o su forma, y igual a mx más b. Entonces lo único que tú tendrías que hacer es colocar el valor de la pendiente donde corresponde, que sería aquí, un medio de x más 1. Entonces esa sería tu respuesta, y igual a un medio de x más 1. Para el caso de la línea, pues entonces lo que tú tendrías que hacer es primero ubicar el punto, que es 0,1, estaría sobre el eje de las y, por eso es una ordenada en el origen, y luego cumplir con esa pendiente que está a un medio. Para cumplir con la pendiente de un medio, nosotros tendríamos que tener como base 2 y como altura 1 en un triángulo. Así al momento de que hagas altura entre base, estás cumpliendo con la pendiente. Entonces por aquí podríamos poner otro punto de referencia y luego ya con la regla, con la escuadra, los unes y formas lo que es la línea recta. Y ya tendrías este ejercicio terminado. Entonces, como podrán darse cuenta, hay que analizar el texto, hay que ver qué datos nos están proporcionando y hay que decidir de las 6 formas de la ecuación cuál es la más conveniente para que no batalles en lo que es la solución. Si tú te hubieras ido por cualquiera de las otras, hubieras tenido que hacer un par de pasos más. Hubieras llegado a la solución como quiera, pero no era lo ideal. Y nosotros vamos a buscar eso. Dar respuestas ideales, usar formas ideales para poder facilitar cada una de las soluciones en los ejercicios que vamos a estar viendo. Entonces, como ya no quiero alargar más este video, le vamos a seguir mañana con más ejemplos acerca de esto y seguiríamos con otro de pendiente ordenar en el origen. Cuídense mucho y hasta la próxima.